Hola, bienvenido a este curso de metaheurísticos. La lección de hoy tratará sobre inteligencia colectiva. Efectivamente, la inteligencia colectiva es un paradigma muy importante hoy en día para resolver problemas reales y tiene muchos algoritmos que trabajan según este concepto de inteligencia colectiva o de enjambre. En este tema vamos a hablar de dos de ellos, PSO y ACO, que son dos algoritmos de inteligencia colectiva o de enjambre muy conocidos en la literatura y muy utilizados. Son de hecho el estado del arte, es decir, las mejores soluciones en muchos problemas reales de la industria. Bueno, vamos a comenzar con PSO, Particle Swarm Optimization. Es un algoritmo que está basado en el comportamiento de las aves y lo que hace es considerar que tenemos una población de soluciones tentativas que vamos a mejorar iterativamente, se parecen en este sentido a los algoritmos evolutivos, pero lo que ocurre es que con cada solución vamos a aplicar unas operaciones muy concretas que tiene definida PSO. Consideramos que cada una de las soluciones que hay en la población es una posición en el espacio de búsqueda, como si fuera un ave, que va a ir cambiando, esa posición va a cambiar de acuerdo a una velocidad. Y esa velocidad, para calcularla, vamos a tener en cuenta pues las posiciones de la mejor solución también en el enjambre o en la población y otras consideraciones que al final pues dan lugar a una ecuación muy sencillita, una combinación normalmente lineal de valores que permiten ir modificando todas las soluciones que están en la población para dar lugar a otra población nueva. Normalmente pues recuerda que también el elitismo suele ser importante y quedarnos con las mejores soluciones es importante, en fin, todo lo que vamos haciendo en otro tipo de algoritmos, pero en este en concreto lo que vamos a tener es que cada posición, es decir, cada solución está compuesta por coordenadas, que son las variables del problema, y las vamos a modificar una a una. ¿Y cuál es la fórmula para modificarlo? Pues no es muy complicada, ahí la tienes abajo, se trata de una fórmula de cálculo de esa velocidad que después sumamos a las posiciones, y esa velocidad ¿de qué depende? Pues depende de la velocidad anterior, de un cálculo inicial de velocidad que tenemos, un vector de velocidad, depende de la posición de la mejor partícula o ave en este algoritmo y depende también de los valores que pudieras tener tú mismo anteriormente, tu posición anterior. Esa es la fórmula más simple que tienes para PSO. Ahí puedes ver que tienes W por la velocidad anterior, ¿de acuerdo? Consideramos el valor anterior también de velocidad. Después tienes un valor aleatorio, que es ese U más multiplicado por un factor φ1 que tiene en cuenta también la distancia que hay entre tú mismo, es decir, tu posición y la del mejor. Y por otro lado, la posición de otro tipo de solución comparada con la tuya, que puede ser una vecina o con algún criterio de vecindario que estás utilizando en el algoritmo. Bueno, como puedes ver entonces, es que vamos teniendo en cuenta posiciones mejores nunca vistas, posiciones vecinas o posiciones mejores de esta población, depende, hay muchas variantes de PSO. Esta es una fórmula que puedes aplicar, hay muchas otras, como te digo, y al final lo que vas consiguiendo es ese movimiento en el que todas las soluciones van cambiando según la velocidad y van dando lugar a nuevas soluciones. El algoritmo básico es muy simple, es un procedimiento iterativo en el que inicializas el swarm, el enjambre, localizas al líder, porque siempre tener la mejor solución de toda la búsqueda y la mejor solución en esta población son dos valores que típicamente se usan en PSO. Como te digo, también puedes llegar a utilizar otros valores como son vecinos, es decir, posiciones cercanas, por su contenido o porque pues las posiciones tú las vas calculando de alguna manera en un espacio geográfico, es decir, pues toda la población, por ejemplo, tiene cada solución vecina norte, sur, este y oeste, y para calcular tu próxima posición, digamos vector, utilizas esas otras vecinas que son otras posiciones, no vayas a liarte demasiado. Una cosa es un vector y sus contenidos y otra cosa es que tengas vectores que están situados alrededor de él y que colaboren para cambiar los contenidos de todos. Ahí hay un pequeño cúmulo de posiciones ahí dentro. Bueno, pues entonces en este pseudocódigo tú generas una población, localizas al líder y después, por ejemplo, con un número máximo de iteraciones vas procediendo, actualizando la velocidad
actualizando la posición y evaluando y actualizando la población en sí misma. Es un algoritmo bastante simple, también iterativo. Se parece en este sentido, en el bucle principal, a un algoritmo evolutivo. Así, a través de comportamientos simples y cambios simples en cada una de las soluciones, vas obteniendo un comportamiento emergente, que es lo que te da esa inteligencia colectiva o inteligencia de enjambre. PSO está inicialmente propuesto para vectores de números reales, porque las operaciones de cambio, como ves, son sumas, son productos sobre números reales. Y bueno, naturalmente, dado su éxito, pues se han también propuesto variantes para aplicaciones discretas, como aplicaciones con números binarios, permutaciones, etc. Entonces ahí hay que hacer bastantes cambios en el algoritmo, porque la representación, al ser discreta, bueno, pues ya esta velocidad no las puedes, a un número discreto, si es una permutación, por ejemplo, sumar y restar puede darte lugar a soluciones que no son permutaciones, y esto pues hay que mirarlo con cuidado. Entonces, sí es posible aplicar PSO a aplicaciones con representaciones discretas, que no son continuas, pero inicialmente PSO es más apropiado para cambiar un vector, que es un número real, de posición, esa se le llama posición, con una velocidad que se va sumando y que, atendiendo a la fórmula anterior, pues me va dando nuevas soluciones en el espacio de búsqueda. Es un algoritmo bastante simple de entender y bastante potente en aplicaciones, como te digo, continuas de la industria. Bueno, este ha sido el primero de los dos algoritmos de inteligencia de enjambre que vamos a ver en este tema, pero hay otro algoritmo muy interesante, que es Ant Colony Optimization, ACO. Este tipo de algoritmo, ACO, está inspirado en el comportamiento de las hormigas, en cómo buscan comida desde el hormiguero hasta donde está la comida, cómo exploran caminos diferentes, y es un algoritmo bastante diferente de los demás. Es de inteligencia de enjambre, en eso se parece a PSO, pero es un algoritmo constructivo, es decir, una hormiga virtual, que es el elemento que manipulamos en este algoritmo. Hay una población de hormigas, cada una de ellas pues es una hormiga, pero virtual naturalmente. Lo que vamos a hacer es que parte del hormiguero con un vector vacío de camino, porque no sabe dónde está el destino. Y ahora va a ir saltando nodo tras nodo en el espacio de búsqueda hasta llegar a la solución. Y cada vez que salta va almacenando ese nodo en su vector y va calculando, construyendo ese camino desde el origen al destino. No es como PSO o un algoritmo evolutivo, que tienes una solución entera y la cambias para dar lugar a otra. Eso es un algoritmo perturbativo. Pero ACO no es así. ACO es un algoritmo constructivo. De hecho, no tiene este concepto de evaluación de fitness. Entonces, para comparar con otros, si tú dices, ¿cómo comparo ACO con otro algoritmo? Pues por el número de evaluaciones de fitness que he hecho. No tanto, porque ACO no tiene como tal una evaluación de fitness. Quizás por tiempo real, o quizás por número de pasos en otro sentido, pero no tiene evaluación de fines, sino que construye soluciones. Entonces, básicamente, cada hormiga, hay varias hormigas, y cada hormiga sale del hormiguero y decide, de todos los nodos posibles, a dónde salta. Cuando está allí, vuelve a hacer lo mismo, y así. Naturalmente, la parte importante es cómo decide saltar de un nodo a otro nodo esa hormiga, y cuál es la relación entre todas ellas, porque efectivamente hay una relación entre ellas, porque al moverse van depositando en cada movimiento una feromona, que es un valor que dice que ese camino está bien, que es interesante, que hace que otras hormigas también tengan una cierta tendencia, que vengan otras hormigas que vengan detrás a pasar por ahí mismo también. Entonces, básicamente el comportamiento intuitivo es: imagina que vamos a encontrar un camino entre las ciudades españolas, partiendo desde Málaga, queremos llegar hasta Barcelona. Vamos a dar un ejemplo simple de ACO. Tengo una hormiga que parte de Málaga y solo pone en su vector Málaga. Está ahora mismo en el hormiguero. Va a salir y tiene un montón de ciudades a las que ir. Pero probablemente, como vamos hacia el norte desde el sur de España, pues vamos a pasar por Madrid, por ejemplo, porque a pesar de que haya muchas otras ciudades, la conexión es buena, es decir, tengo una cierta heurística que me va a decir que es buena idea pasar por esa conexión, por ese nodo intermedio, antes de llegar a mi destino. Entonces la hormiga toma esa lección de todas las movimientos posibles, las ciudades posibles a las que se puede mover desde Málaga, ha elegido Madrid y la ha incorporado dentro, y ha dejado en el camino Málaga-Madrid también un depósito de feromona, indicando que si van en el futuro
otras hormigas que intenten ir por ahí también. Naturalmente todo depende de si llega rápido y vuelve al hormiguero, porque su camino, al haberse reforzado por esas feromonas, será seguido por otras. Si otra hormiga ha llegado antes por otro camino, el otro camino es el que seguirán las hormigas, a pesar de que todos tengan algo de feromona, ¿no? Naturalmente también la feromona con el tiempo se disipa. Con el paso del algoritmo cada vez hay menos. Si no se usa una feromona en un enlace entre dos nodos, se va decrementando. Y por tanto, una vez que estamos en un nodo, pues damos la elección al próximo nodo. En este caso es un ejemplo muy corto. Acabamos de llegar al nodo destino. La hormiga después volvería a Málaga, dejando pues por el camino que ya sabe, que ya ha calculado, y habrá dejado pues feromonas en ese camino que otras seguirán. Bueno, básicamente entonces ya tenemos los componentes del algoritmo, que los puedes ver ahí. Tenemos la hormiga que va creando el camino, tenemos las feromonas, que es la forma de decir que este camino es interesante para que las demás utilicen ese valor de feromona. Tenemos una matriz de feromonas entre todos los nodos de este grafo. Realmente la hormiga está explorando un grafo implícito en el problema, está saltando de un valor a otro hasta que al terminar tiene el camino en ese grafo. Y además de la matriz de feromonas, pues tenemos también... Es decir, la matriz de feromonas te dice los caminos que le han parecido más interesantes a otras hormigas, pero también te interesa tener tu propia decisión y decir, bueno, ¿por dónde creo que heurísticamente me interesaría ir? Bueno, pues esto efectivamente es otra información. Tú cuando estás en un nodo, entonces tienes en cuenta de todos los nodos a los que puedes saltar, pues la combinación entre feromonas que otras han dejado o lo que tú piensas que deberías hacer en cuanto a esos nodos. La información heurística podría ser, en este ejemplo de viajar, la distancia euclidia para saber qué nodo es el más cercano. Bueno, pues ya tenemos básicamente todos los elementos. Como ves, el algoritmo de colonias de hormigas es muy simple y lo único que deberíamos de hacer es ver cómo esas hormigas que efectivamente encuentran el camino más corto en el grafo llegan antes y nos van a dar una solución frente a otras que están explorando en otros lugares, porque el algoritmo de colonia de hormigas pues tendrá varias hormigas. No hay tantos elementos como en PSO o en algoritmos evolutivos en la población, sino que puede haber 10 hormigas, 20 hormigas de este orden, del número de hormigas, pero sí que hay varias y entonces cada una de ellas están haciendo búsqueda. ¿Cuál es la que encuentra el camino? Pues la que primero llega y la que primero vuelve, que además tendrá un coste menor calculado. Todo esto lo puedes visualizar claramente en la parte importante de este algoritmo, que es la toma de decisión en cada nodo. Cuando tú estás en el hormiguero o estás en un nodo, ¿cómo tomas la decisión? Pues cada arista en el nodo, en el grafo, entre dos nodos, cada arista tiene feromona y heurístico. La feromona inicialmente es aleatoria, un valor muy pequeñito, realmente muy por debajo de 0,1. Y después el valor heurístico pues es una información del problema que tú tienes, que te dice, por ejemplo, que la distancia geométrica a cada nodo es tal. Bueno, pues con esto lo que hace cada hormiga, como ves ahí, es si yo estoy en el nodo I y puedo saltar al JKLM, puedo saltar a cualquiera de ellos, ¿a cuál salto? Voy a tomar una decisión basada en información de feromonas que han dejado otras y en información heurística mía. Hay un producto entre dos términos, ahí ves que hay una probabilidad, que es una división, es un ratio, entre el producto del heurístico y la feromona, frente, abajo en el denominador, la suma de todos los productos entre heurístico y feromona que tienen todas las aristas que salen del nodo donde estás. Entonces, básicamente lo que estás calculando es la probabilidad de elegir un nodo frente a los demás, basándote en feromona y heurístico. Como ves, hay ahí también dos valores, alfa y beta, que están elevando a la feromona y al heurístico para reforzar la guía que hace cada uno de ellos. Es decir, mayor valor de alfa o de beta significa que estás dándole más importancia a la feromona que han dejado otras o al heurístico que tú tienes para ir, por ejemplo, a la más cercana, ¿no? Al nodo más cercano. Es una simple división y calcula una probabilidad que se va utilizando en cada uno de los pasos. Junto a esto, el algoritmo va sumando feromona cada vez que una hormiga se mueve y va disipando en cada iteración también esa feromona, disminuyendo el valor, multiplicando por un valor menor que 1, para que se evapore, de manera que si solo ha pasado una hormiga y ya nunca más no ha pasado por esa arista ninguna otra, entonces con el paso de las iteraciones cada vez habrá menos feromona y será menos probable pasar por ahí. Espero que te quede claro. Simplemente tenemos un algoritmo en el que generamos
unas hormigas virtuales, empieza a moverse cada una de ellas, su contenido está vacío y ahora vamos a llenarlo con el primer salto. De todos los posibles nodos para el primer salto, elegimos el que tiene mayor probabilidad. Esa probabilidad se computa con la feromona de esa arista por el heurístico que tiene dividido a el de todos. La probabilidad de la otra arista para ir al siguiente nodo, a otro nodo diferente, es lo mismo. Es otro valor de feromona, otra heurística para llegar a él, multiplicados y divididos por la misma suma. Todos tienen la misma suma que estamos considerando, ¿de acuerdo? De todos los nodos posibles destinos para el salto, pues eso es lo que está en el denominador. Y así es como va funcionando cada una de las hormigas, junto con esto que te decía de que la matriz de feromonas se deposita más, cada vez que pasa una hormiga por una arista se deposita, y cuando pasa tiempo sin pasar, pues va cada vez menos porque en cada iteración vamos disminuyendo. Bueno, pues puedes ver que las ecuaciones del modelo son bastante simples y ACO es un algoritmo muy potente que permite encontrar caminos más cortos en un grafo y en general siempre que un problema tenga un grafo subyacente vas a comprobar que ACO es un algoritmo muy competitivo frente a muchos otros algoritmos tradicionales que hay para resolver problemas en grafos. Esto ha sido todo, con esto terminamos la lección de hoy, espero que te haya resultado interesante y nos vemos en este curso en una próxima lección. Adiós.